Y por eso decía lo de que en el trabajo somos elegidos, ¿no? Porque de alguna forma es como hay un grito del otro que te dice: oye, tú tienes estos dones y los dones nunca están para guardárselos para ti, ¿no? Sino para darlos. ¿Por qué no me los das? No, ponlos en juego. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo cargo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana resuena. Hola, ¿qué tal? En el episodio 8 de Pecadito vamos a escuchar a Manuel de la Chica. Llevaba tiempo leyendo las reseñas de su newsletter sobre podcast y de repente me encontré con una reflexión espiritual que me dejó pensativo. Primero porque obviamente no tenía nada que ver con el tema del que trata su newsletter, los podcasts. Y segundo porque habla sobre la relación del trabajo con nosotros y con Dios. Os dejaré en comentarios el enlace a esta publicación para que podáis leerla. También podéis buscar en cualquier buscador lo de los podcasts y ahí lo encontraréis. Manuel y yo hablamos de esto, de dejar las cosas en manos de Dios y de los planes que nos hacemos frente a los divinos. También, obviamente, sobre podcast. Es un gusto poder hablar y reflexionar con una persona que es filósofa y doctor en periodismo. Antes de dar paso al podcast, pediros que os suscribáis a la newsletter. Ahí anuncio antes que nadie quién será el siguiente invitado. Hablamos de cine, de libros o de cualquier ámbito relacionado con Dios, la fe y, como no, la iglesia. Ahora sí, Manuel de la Chica, bienvenido a Pecadito. Hello. ¡Hey! ¿Se me escucha? Sí, Hola. sí. Bueno. Oye, qué ilusión esto, ¿eh? No sé qué esperarme tampoco. Ah, pero eso está muy bien. Eso está muy bien. Mira, vamos a comenzar haciendo un puff, que no sirve para nada, porque aquí no hay que sincronizar nada. Pero lo primero que siempre hago es, y lo primero que voy a hacer, es darte las gracias por estar en este podcast, en Pecadito. Y voy a comenzar haciéndote una pregunta en relación a tu último post de tu newsletter. Es una newsletter que se llama Lo de los podcasts y lo titulaste ese post Un silencio para buscar cómo vivir mejor. Y me pareció curioso porque obviamente lo de los podcasts tiene poco que ver con el contenido, que fue súper interesante. Me pareció súper interesante, fue el motivo por el que te dije, oye, vente para el podcast porque pudiéramos hablar. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tuviste una necesidad de salir del armario católico al ámbito de los podcasts? Quiero decir. No creo que fuera eso como necesidad, sino que, o sea, yo lo que he ido viviendo en mi vida es que el ser católico es parte de mi identidad como más de raíz. Y sí es verdad que en algunos momentos, sobre todo en la época universitaria, como que lo ocultaba un poco. Intentaba diferenciar más, ¿no? Como mi vida en redes o mi vida pública de mi espiritualidad. Me fui dando cuenta poco a poco que no tenía ninguna necesidad de esconder nada, ¿no? O sí, que no tenía necesidad de mostrar Manueles distintos. O sea, yo creo que voy viviendo un camino de intentar que se dé el mismo Manuel en todos los espacios. Entonces creo que es más una cuestión de coherencia y de autenticidad que sí que con cualquier otro motivo que pueda haber. A ver, entiendo que no había una necesidad imperiosa, pero No. es verdad que obviamente en este ámbito, supongo que en tu vida personal, en tu vida laboral, la gente que te rodea sabe de tus creencias, de tu espiritualidad, de tu fe, pero obviamente dentro del mundo podcast le ha pasado lo mismo a la gente cuando yo les he empezado a hablar de Pecadito. Me han dicho, pero tú eres católico. Y yo, bueno, pues sí. La verdad es que si me lo hubieras preguntado hubiera salido el tema. Yo nunca he tenido ningún problema en decirlo, pero
pero obviamente ha sido como un pequeño, no sé, ha sido como ese giro de guión en una película que dices, ¿y esto? ¿Y esto? En mitad de tanto podcast tienes una newsletter maravillosa sobre el ámbito de los podcasts narrativos y de repente te encuentras con un post filosófico, espiritual, obviamente dentro de la cristiandad, pero que me sorprendió y me dejó un poco descolocado y me pareció súper interesante y de hecho quiero hablar largo y tendido sobre esas reflexiones. Claro. Pero, ¿te sentiste después, una vez que lo hiciste, dijiste, bueno, pues mira, esto necesitaba hacerlo en cierto sentido o no? Es que fue como querer dar razón de por qué había desaparecido. 10 meses, Sí, de mío. 10 meses. Y bueno, y sigo sin estar publicando. Es que mi vida es un no parar. Sí, y a la vez... a ver, déjame pensar un poco esto. Luego editas si hace falta, pero... No, para nada, no te preocupes. O sea... Es que vengo como de reuniones toda la mañana. No, a ver, bueno, los timings, es verdad que ellos sí que nunca son buenos porque pasas de tu vida laboral, de tu vida agitada, de tu día a día, a de repente que te haga una pregunta de ¿por qué en ese momento claro. empezaste a hablar de Dios en un post de podcast? Sí. Entonces, sí, o sea, yo había hecho un silencio porque yo acabé un doctorado, había empezado a publicar esa newsletter, ¿no? A raíz del doctorado, de una investigación académica. Además, yo estudiaba, hice el doctorado en la Universidad de Navarra, que es una universidad católica del Opus Dei, y entonces, como que yo allí también estaba muy acostumbrado a hablar de espiritualidad sin ningún freno. O sea, porque no encontraba una división entre la vida espiritual y la vida laboral o vida privada. O sea, para mí va todo, en ese proceso que te decía, ¿no? Va caminando todo junto. Y lo que pasa es que, bueno, pues hablaba de los podcasts narrativos que en general no tocaban como el prisma católico, ¿no? O el prisma religioso. Sí que me vi tentar hacerlo comentando un podcast que habían hecho en ABC sobre los testigos de Jehová y entonces pues al final toca lo religioso de alguna forma. Pero bueno, yo acabé el doctorado y decidí tomarme un año sabático. Bueno, se fue dando también y yo fui abrazando esa realidad que se iba dando. Pero tomé esa decisión y fue un año de más oración, de más darme a pobres, de darme a realidades que se necesitaba una presencia allí. Y aprendí mucho. Y hay momentos, supongo que luego comentaremos, ¿no? Pero hay momentos en los que uno cuando está sin trabajo se plantea pues cuál es el fruto de su vida, ¿no? Y yo veía que, bueno, también había empezado a hacer un podcast, me apetecía como contar novedades, aunque no me gusta vengo aquí a hablar de mi libro en la newsletter, ¿no? Pero bueno, dije, este es el momento de hacerlo y porque creo que esto que he ido encontrando, pues, puede ayudar a la gente, ¿no? Y por eso decidí contarlo en la newsletter, todo lo que había vivido, y no podía, de hecho al principio pensé en plan, ¿cómo cuento todo esto que he vivido, todo este aprendizaje, de una forma más laical, por decirlo así, ¿no? Como separado de la religión? Y dije, es imposible, porque mi vida este año ha sido un intento de vivirlo en esa integridad, lo más católicamente posible, y no puedo explicar esta búsqueda sin hacer referencia a lo que me ha llevado hasta aquí. Entonces, por eso lo solté. No fue tanto como un salir del armario católico o un... Me encanta esa expresión, lo siento, pero... No. Sino que fue como una cosa que se iba dando. Y entonces, pues, lo conté porque creía que era la forma más honesta de contarlo. Ahora vamos a volver aquí. Ahora quiero hacer un pequeño, vamos a rebobinar un poco, porque una de las preguntas que siempre hago en este podcast, creo que es la única que siempre hago, es la
la de si tienes el recuerdo de ese primer momento de fe. Ya no de la institución, de contacto con la institución, sino ese primer momento, una primera oración. No la primera, pero sí de las primeras. Algo que te quede ahí marcado, una primera oración, no sé si con tus padres, no sé si el ambiente en el que creciste, aunque parece ser que sí, fuera católico creyente. ¿Has vuelto alguna vez a ese momento? ¿Cuál fue ese primer momento? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes algo marcado o no? O sea, yo tengo como varios momentos marcados de muy pequeño. O sea, mi familia es cristiana. Yo recuerdo como siempre, ¿no? Mi familia siempre ha sido muy cristiana, muy de misa, no solo los domingos, sino entre semana, con mucha presencia, pues eso, religiosa en casa. Pero sí que hubo un momento, bueno, yo recuerdo muy bien cómo por ejemplo, en los viajes en el coche siempre se rezaba el rosario, y es como que siempre estaba ahí. Pero hubo un momento en el que yo ya como tomé conciencia de que esto me afectaba a mí personalmente, pero de raíz, no solo de tradición o de costumbre, sino que también a mí se me proponía, yo tenía que decir un sí o un no a esta vida de fe, que fue la JMJ, que es un encuentro, una jornada de jóvenes mundial, que hubo en Madrid en 2011. Yo tenía 2011, pues yo tenía 13, a ver, pues 15 años, 14, 15 años. Qué joven eres, por Dios. Soy un enano. Y entonces, joder, ser lleno, bueno, quien estuviera en Madrid en ese entonces, sea católico o no, pues recordará que había muchísimos, no sé cuántos asistentes había, pero quizá había un par de millones, 2 millones de personas. Son Cuatro Vientos, ¿verdad? En Cuatro Vientos el sábado y el domingo. Y el jueves y viernes, el viernes hubo un Vía Crucis, yo me acuerdo perfectamente del viernes, y se hacía en Castellana a la altura de Colón. Y entonces yo iba allí, pues lo típico, bueno, llegas, obviamente todo el transporte, tienes que ir en transporte público hasta más o menos cerca y andar, ¿no? Y a mí hubo una cosa que me marcó y me chocó profundamente, y que luego le seguí dando vueltas un par de meses, y ahí fue cuando toda mi vida empieza a tomar un protagonismo bastante fuerte la fe, que es una tontería, pero yo vi a una persona, no recuerdo si era un hombre o una mujer, con un cartel típico, ¿no? Que lo levantan de cartón y con una frase escrita que ponía free hugs, abrazos gratis. Y a mí eso me descolocó, porque yo, aunque había crecido en un ambiente muy cristiano, y en el que mis padres me han cuidado un montón, no me exigían nada, yo sí que me autoexigía, ¿no? Y entonces ya en ese momento para mí fue un redescubrimiento de que Dios me quería regalar algo gratis, sin merecerlo, ¿no? Y sin tener que buscar yo méritos. Y a mí eso me descolocó profundamente. Era como, ¿quieres aceptar esta dinámica de la vida de fe en la que todo te es dado y regalado? ¿O quieres seguir intentando vivir la religión como una conquista tuya? Y wow, eso a partir de... Eso con 15 años, de un cartel súper anodino, ¿no? Un abrazos gratis, o sea, que es una tontería de unos hippies que, o sea, no sé cuánto sería esa gente. Sí. Pero un detalle, porque Dios se sirve de cosas súper insignificantes para hablarte, o sea, Dios no es un se sirvió de una acción bonita. Yo he visto gente... Es una acción súper bonita y súper sencilla. Das un abrazo a la gente, te piras, hasta no me acuerdo ni me acuerdo el nombre de la persona que lo hacía, y dije, pues hace falta. Y a partir de ahí tú sacaste una pregunta muy profunda y muy intrínseca, tu paso a ser adulto en la fe, desde luego, a responder a esa gran pregunta. O sea que ese fue mi momento de confirmación, ¿no? De decir, por así decirlo. Ese fue el momento de, tienes una invitación, tienes que dar una respuesta, ¿no? Porque, o sea, para mí siempre ha sido muy evidente que Dios existía. Pero cambia si la religión, ¿no? Que es el intento de religar el mundo espiritual con el mundo material, ¿no? De raíz es eso, la religión. Si todo dependía de un esfuerzo mío, ¿no? Que en términos bíblicos sería como construir una torre de Babel, ¿no? Para ir alcanzando el cielo por méritos humanos, o se me daba. Y ahí es lo que cambia todo, ¿no? La postura desde la que tú afrontas todo. Y la pregunta de cómo puedo ser feliz o cómo puedo llevar una vida buena cambia profundamente si todo depende de lo que yo haga o depende obviamente de lo que yo haga con mi libertad, pero acogiendo algo que ya me es dado.
Vamos a encadenar este pensamiento con uno que haces en la newsletter, que hablas de, claro, tenías como aquello de, tenías tus planes montados, ¿no? Y pensabas que todo iba a ir acorde, que es normal, todos hacemos planes, y dices en tu newsletter que de repente esos planes se desbaratan un poco. Y obviamente me recuerda esa frase de, si quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes. Pero, y ese momento que se desbarata te lleva a un momento de reflexión, y ese momento de reflexión te lleva a decidir tener una escucha activa. Y esa escucha activa es para decir, bueno, pues lo que venga, voy a decir que sí. Viviendo desde el presente. Me pareció un razonamiento muy bonito, pero al mismo tiempo también es complicado, porque exige confianza o confianza, como lo queramos llamar. ¿Tardaste mucho en llegar a ese momento? ¿Hubo una pequeña crisis ahí o incertidumbre? Fue una crisis laboral, ¿no? Porque yo acabé el doctorado, tenía palabrado, bueno, quería empezar a trabajar en una universidad, en esa universidad querían que yo trabajara ahí y queríamos conseguir una beca para trabajar ahí, ¿no? No se dio, pues típicas cosas que tú pides una beca y te la pueden dar o no. Entonces, nosotros estábamos convencidos de que nos la iban a dar, porque era un proyecto muy bueno, tal. Pero bueno, no todo, a veces no todo sale eso como tú crees. Entonces, lo primero fue abrazar pues no tengo trabajo y no sé cuál va a ser el siguiente, pero no pasa nada. Yo creo que esa confianza que es complicada, hay como dos cosas que me llevaron a poder abrazarlo bien, ¿no? La primera es haber tenido ya la experiencia de que en momentos de incertidumbre Dios me había sorprendido con algo y que yo le había contado unos planes, se había reído de mis planes, yo me había enfadado con él y que luego habían salido bien, ¿no? Yo el máster que hice, Dios se rió mucho de mis planes porque no tenía en ningún momento pensado irme a vivir a La Coruña un año y pues eso fue lo que pasó. ¿Ha saltado algo? No. No, en principio no. No ha sido mío entonces, perdón. Cuando yo me fui a vivir a La Coruña, Dios me cambió los planes. Cuando empecé un doctorado, Dios me cambió los planes. Con 15 años con ese cartel, Dios me cambió los planes. Y con 22, que también hubo otro momento así fuerte, también me cambió los planes, ¿no? Entonces, el haber tenido experiencia ya de eso me hacía confiar en que Dios tenía un mejor plan preparado para mí. Que no es tampoco, y ahí hay que aclararlo, ¿no? Como una confianza en un determinismo, ¿no? En el que Dios ya ha escrito mi historia, sino que Dios me va a invitar a escribir una historia mejor. Y yo ¿Cómo entiendes tú eso? ¿El determinismo? Tengo un amigo no creyente, que me pregunta constantemente por ciertas cosas, ciertos razonamientos, y la verdad es que al final yo le digo, mira, por mucho que yo sé que entiendes que la religión está todo como muy preparado y tal, pero la realidad es que muchas cosas no, o sea, son incluso las encíclicas del Papa son pensamientos, razonamientos de una persona muy sabia, pero no son determinantes para construir tu fe, ni tu manera de razonar, ni tu manera de creer. Entonces, ¿tú cómo entiendes eso? Porque claro, mucha gente pregunta, bueno, pero es como eso de Dios tiene ya todo hecho, pero al mismo tiempo entiende que tú le pidas cosas y le digas y que le tal. Ese momento de cuando rezas, ¿sabes que vas a tenerlo? O si no lo vas a tener, te enfadas. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo he ido viviendo, al principio creía mucho de pequeño, ¿no? Que Dios tenía un plan y que si no lo cumplía iba a ser infeliz, ¿no? Porque me estaba rebelando contra el plan de Dios y entonces por lo tanto era un malvado, ¿no? Y que Dios se iba a vengar, porque es una imagen, en el fondo la que se esconde detrás del Dios determinismo es la imagen de un Dios vengador y que quiere usar a los hombres no solo como instrumentos, negándoles su libertad, que es lo más preciado. Y poco a poco he ido descubriendo que yo enamorarme de Dios, y yo lo que quiero es, ¿no?, esa escucha activa de escuchar su voluntad. Dios es el mismo loco enamorado, incluso más que yo, y que lo que Él quiere también es que igual que yo lo que quiero es escuchar su libertad y ver su propuesta, Él lo que quiere es escuchar mi propuesta. Entonces, creo que somos más
hijos, amados, hermanos y esposos de Dios, que instrumentos en cuanto a que Él niegue nuestra libertad, ¿no? Y cuando tú amas mucho a alguien, lo que quieres es ver qué propuesta tiene para ti. O sea, que ver cuál es la propuesta incluso de su vida, ¿no? Cómo quiere ejercer su libertad. Entonces yo creo más en un... Sí, sí. No, perdona, no, te iba a preguntar que, claro, cuando llegas a ese razonamiento, la idea es bonita, porque es muy bonita, porque la comparto totalmente. Pero claro, luego, al igual que en ese momento de duda que compartías en tu newsletter, esa confianza es... Al final hay que sustentarla y aguantarla obviamente con el pasado, pero también el mismo presente, por muchas pruebas que hayamos tenido en el pasado. Ahí tenemos a Santo Tomás, ven aquí, y si no lo veo no lo creo, que por mucho que hubiera visto no lo creyó. ¿Cómo lo sustentaste y cómo lo sustentas? Esa confianza frente a la incertidumbre. En el presente. En el presente, y en el presente entiendo también en mi búsqueda, ¿no?, del año pasado. Pues poniéndome a hacer. O sea, que Dios quiere que, si me creo de verdad que Dios quiere que ejercite mi libertad, ¿no?, y que ahí me va a ir revelando su propuesta, que su propuesta en el fondo es siempre hacer, o sea, el sueño de Dios con el hombre es hacerle hiper feliz y que goce una vida que ni siquiera se imaginaba, ¿no? Pero para eso el hombre necesita poner en juego, o sea, escuchar de verdad su deseo y escuchar y aventurarse a ese camino que él cree que le va a hacer feliz, ¿no? Y se la tiene que jugar el hombre. Entonces, yo en ese momento de confianza me di cuenta, y por eso lo de escucha activa, ¿no?, y decir que sí a lo que el presente me fuera diciendo, que lo que tenía que hacer era escuchar de verdad, pues, qué es lo que quería mi corazón y qué estaba buscando, en un momento en el que se abrían como un horizontes muy grandes y no tenía nada que aferrarse, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta que en mi corazón había una sed de darse a los demás. Y entonces tú te puedes quedar ahí en, vale, pues no sé cómo jugar a esto, o decir, ¿qué es lo que tengo en mi mundo cercano en el que pueda darme a los demás, ¿no? Y yo conocí a las misioneras de la caridad, a las de la Madre Teresa, a las monjas que están en Madrid, a las sisters, y tenía experiencia también de que yo había sido muy feliz el día que las conocí. Y dije, pues me voy a ir allí. Entonces, pues empecé a darme ahí, empecé a intentar decir, pues no solo como un momento aparte de mi vida, ¿no?, sino en ese momento ese camino de integrar todas las distintas facetas de mi vida, en otros momentos que a mí me surgiera la oportunidad de darme a los demás, pues entregarme ahí. También me fue... Sí, también... como en mis inquietudes más intelectuales, pues decir también sí a empezar a caminar por ahí. Entonces pues empecé a estudiar cosas que a mí me afectaban, o sea, que yo ya tenía sed de entender mejor, por ejemplo, que lo que yo estaba buscando en el trabajo, ¿no? Me voy a como dar un paso para atrás para intentar explicar esto. Cuando yo me di cuenta que yo lo que buscaba en el trabajo era no solo ser un reconocido, que yo creo que en el trabajo todo el mundo buscamos también ser reconocidos, más allá del dinero, ¿eh? Porque el dinero creo que es un medio como para subsistir y que es súper necesario, pero que yo lo que buscaba en un trabajo es ser reconocido, que eso implica que haya alguien que me conozca y me diga que es bueno que exista. Y otra cosa que busca en el trabajo es que mi trabajo sirva para el bien de otros. Yo lo que más había disfrutado de mis años de tesis era dar clase en la universidad, ¿no? Y ver a alumnos que de repente descubrían horizontes periodísticos, ¿no?, porque era una clase de periodismo, que les animaba a
buscar vivir de otra forma, ¿no? O buscar conocer mejor, que era lo que me movía a mí en el periodismo, cómo una persona había llegado a hacer X y saber que tú no eras distinto al otro y que quizá en esas circunstancias también habrías vivido lo mismo. Entonces todo eso empecé a hacerlo sin saber cómo iba a vivir económicamente, ¿no? Gracias a Dios, o sea, quiero decir, yo creo que soy una afortunada en poder hacer esa búsqueda sabiendo que tienes unos ahorros, que una persona sin ahorros creo que tiene otras necesidades que a lo mejor no le permiten buscar de esta forma, y que yo tenía unos ciertos ingresos que era el paro de esos meses, ¿no? Si no, no puedes hacer esa búsqueda. O sea, yo cuando he estado en contextos donde la necesidad material es imperiosa y es primera, pues igual no te puedes plantear otras cosas. Pero cuando tienes lo básico cubierto, puedes empezar a caminar apoyado en la experiencia, ¿no? Y en la memoria de un Dios que te va proponiendo que busques, apoyado en tus deseos y lo que a ti te va resonando en el corazón y te va haciendo más feliz, y sí, caminar sin esperar. Cuando uno se van acabando sus ahorros, pues entonces empieza a dudar, ¿no? Pero el puente se tambalea. Pero uno tiene que arriesgarse, yo creo. O sea, seguir de verdad jugando a lo que cree que le va a hacer feliz, ¿no? Porque si no, siempre te queda la pregunta del ¿y si hubieras ido por aquí, qué? A mí hay un razonamiento que me gustaría que me explicaras realmente. Hablas de, obviamente, que trabajar no remunerado es igual, sigue siendo trabajar, y en cuanto que el trabajo es un servicio y un bien a los demás. Y es verdad que, por ejemplo, cuando hablabas de tu experiencia con las Sisters, yo desde mi experiencia con el voluntariado, en organizaciones no lucrativas, es verdad que hay algo muy bonito. Primero porque estás haciendo un bien a alguien, y ese alguien generalmente muchas veces es más tangible, o es alguien más cercano, o lo vas a sentir más cerca, ¿no? Que precisamente esto que decía Marx del trabajador a veces se aliena porque no ve el resultado final, es parte de un proceso productivo y no ve el resultado final, y entonces tienes ahí pues un momento de confusión porque no sabes para quién estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Pero hay una cosa que me gustó mucho de tu post y me gustaría que habláramos, que es eso de que en el trabajo también nos eligen como en el amor. Que es un razonamiento que nunca lo había leído y me pareció muy interesante. No sé si me puedes contar un poco o explicar un poco. Bien, te le voy a enlazar a la gente a tu post, a tu newsletter, para que lean este post. Lo haré antes, yo creo, de pasar el episodio. Pero sí que me gustaría que me lo comentaras un poco. O sea, yo eso se lo escuché la primera vez a Higinio Marín. Higinio Marín es un filósofo católico, pero como los buenos filósofos, o sea, buscan independientemente de su fe, que es lo que y hace preguntas, ¿no? Como buen filósofo. Y es el rector del CEU, la Universidad CEU de Valencia. Y él contaba cómo, pues, en mi vida yo recibo una serie de dones. Esto puede sonar como súper desde el relato evangélico. No, yo lo claro, ¿no? Pero yo lo entiendo así. Pero también en plano natural uno, pues, a veces es más alegre, o tiene un don para el deporte, o no, tiene una serie de dones que uno pone en juego, ¿no? Y yo puedo decidir, ¿no? Como, por eso lo de ser elegido en el trabajo, ser un deportista de élite, pero no tengo los dones para ser un deportista de élite, ¿no? Entonces, en los dones que yo recibo de mi vida, si los reconozco y los empiezo a trabajar, reconozco también a qué estoy llamado en el trabajo, o sea, o dónde puedo dar mi mejor versión, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho, por eso hablamos de vocación profesional, ¿no? Como la vocación es un llamado, pues un llamado profesional, no porque alguien me esté diciendo desde fuera tienes que ser esto, sino porque yo en mi vida reconozco de qué forma estoy hecho para poder dar lo mejor de mí, ¿no? Y para dar, siempre que di lo mejor de mí, es dar lo mejor de mí para otros. Entonces, en ese sentido hay como, yo creo, como un deber de cada uno de reconocer cómo puede servir mejor al prójimo, al que está cerca y al que está lejos,
con mi vida, ¿no? Y eso también con el trabajo. Y por eso decía lo de que en el trabajo somos elegidos, ¿no? Porque de alguna forma es como hay un grito del otro que te dice, oye, tú tienes esos dones y los dones nunca están para guardárselos para ti, ¿no? Sino para darlos. ¿Por qué no me los das? No, ponlos en juego. Joder, sería una pena, ¿no? Que, por ejemplo, tú, que eres buenísimo en el mundo del podcast, no pusieras toda tu creatividad al servicio del mundo del podcast, ¿no? Bueno, porque el mundo perdería algo. Buenísimo. Bueno, buenísimo, pero cada uno con su trabajo. O sea, si un médico que tiene la capacidad de ser médico y los conocimientos para ser médico se quedara, pues se retirara del campo de la medicina porque no tiene las condiciones para poder ejercer como médico bien y porque le pesa, o sea, porque no se le cuida, porque no tiene los medios, pues no es... O sea, es que el mundo perdería un médico. Y todos esos pacientes dirían, oye, por favor, en la pandemia yo creo que lo vivimos, ¿no? Que era como... O sea, por eso reconocíamos el trabajo de los médicos. Era una forma de decir el aplauso, tú eres un don para mí y sin ti el mundo sería distinto y yo celebro tu existencia, ¿no? O sea, el amor es celebrar la existencia de otro. Es decir, fíjate qué bueno que lo podríamos hacer, por si alguna vez necesitas hacer, transformarlo en términos laicos, en este podcast, ¿no? Por favor, porque esto se llama Pecadito y esto va de la religión, de la fe. Aquí no vas a tener que hacer lo que yo muchas veces también hago, eso de que convertirlo en laico. Pero hay una película, creo que se llama Una historia del Bronx, que actúa Robert De Niro, y siempre le dice lo mismo a su hijo. No hay nada como el talento desperdiciado. O sea, lo peor que puede pasar es desperdiciar el talento. Los dones, los talentos, que talento también es una palabra católica, pero bueno, creo que resume un poco eso. Ahora, quiero ir al final de ese post. Del post. Porque precisamente como consecuencia de todo esto, como consecuencia de ese año de incertidumbre, confianza y frutos, porque hubo obviamente frutos internos y externos, terminaste haciendo un podcast, se llama Recontra Humanos. Quiero que me hablas un poco de él, porque ¿De qué nace esto? Es una apuesta chula. Por cierto, he escuchado parte de algunos, pero me he escuchado el segundo. Son largos además, ¿eh? No, pero me parece súper interesante, El de no llego a nada, porque yo estoy en una situación así, que no llego a nada. Pero cuéntame un poco, ¿cómo ese podcast termina siendo un poco el culmen de todas esas vivencias? O sea, yo en ese buscar me di cuenta de que hay algo, dejar en ese silencio de 10 meses, ¿no? En el que yo me voy entregando, voy poniendo en juego talentos que creo que están ahí, voy hablando con muchas personas, ¿no? Reconociendo, ¿no? Y leyendo gente que a lo mejor no me había acompañado todavía ese año como explícitamente, pero que en mi pasado ya había hablado con ellos y había algo de esas conversaciones que me habían tocado, yo me doy cuenta de que lo que hace... Bueno, el cristianismo es un encuentro con una persona, ¿no? Pero uno de los grandes frutos de ese encuentro con una persona, que es Cristo, es que yo creo que lo más relevante del cristianismo, bueno, no sé si es lo más relevante, pero bueno, en ese camino es que lo cristiano es lo profundamente humano, ¿no? Entonces yo necesito, a ver cómo lo voy a reformular, ¿vale? Si el cristianismo es la propuesta más profundamente humana, ¿no? Y que más sintonía hace con lo que yo voy deseando en el corazón, necesito adentrarme en lo profundamente humano para vivir una vida mejor. Porque yo creo y parto, ¿no? Que es lo que decía antes, que lo que Dios quiere conmigo es que yo sea muy feliz. Entonces, si yo sigo los deseos de mi corazón y vivo humanamente, voy a ser más feliz, ¿no? Entonces, en este mundo de prisas, creo yo, hice, por ejemplo, una reivindicación el año pasado que era tardar lo que tardase a cualquier sitio, pero, bueno, también porque no tengo coche. Ir en transporte público, si tengo que pasear, voy paseando,
me enfadaba con algún amigo mío en plan de broma, ¿no? Pero porque se levantaban a las 6 de la mañana para ir al gimnasio porque si no, no tenían tiempo para hacer cosas durante el día, ¿no? Ese arte de no llegar a todo. Y me leí un libro que me marcó mucho, que se llama Pequeña Teología de la Lentitud, de José Tolentino Mendoza, que es un poeta portugués y también cardenal, que es el que lleva todo el tema de cultura en el Vaticano, y en el que él propone, pues, frenar ritmos, ¿no? Y me di cuenta de que había muchas cosas humanas que nos estábamos perdiendo con las prisas, y que también con la inteligencia artificial, pues, queríamos como... En el fondo es un deseo súper legítimo, ¿no? Que es poder conocer todo, poder resolver todo lo más rápido posible. Quizá lo que nos hacía más humanos era no tanto el resultado, sino el poder caminar juntos, ¿no? En ese proceso de ir consiguiendo las cosas. Entonces, me parecía que lo más interesante era hacer una propuesta, bueno, hablar con amigos que vivían esa pausa de una u otra forma y que esa pausa en actividades profundamente humanas les hacía muy felices. ¿No? Era una felicidad que yo no había visto, y a mí es lo que me conquista el cristianismo, la felicidad, ¿no? Y entonces pues empecé a hablar pues con un amigo filósofo de mi edad, que desde que acabó la carrera se dedica a leer una y otra vez El Principito, que parece productivamente, ¿no? En términos además de los que no teníamos trabajo, dices, pues esto es como el sueño de niños que un adulto te diría espabila y ponte a hacer cosas, ¿no? Pues él se dedica a montar talleres sobre El Principito y es un ejemplo de confianza para mí, ¿no? Porque él nunca sabe si al siguiente taller que va a montar se va a apuntar gente o no, y con eso tiene que vivir, pero él está convencido de que hay un bien para el mundo y que el mundo necesita conocer eso, ¿no? Y frenar, necesita hacerse más niño, necesita despreocuparse de algunas cosas. Entonces hablé con profesores míos de la universidad, me fui a verles un día, bueno, una semana, y entrevisté a varios profesores míos, entrevisté a amigos, ¿no? Que se dedicaban a las artes, a la pintura, a la danza, y que veía que entrando en el deseo de su corazón, en eso que les hacía feliz, ¿no? En ese poner los talentos en juego, eran muy felices y así eran más profundamente humanos. Y luego se daba la casualidad, que no creo que sea tanta casualidad, que eso también lo veían como una manifestación, lo que ellos hacían con su cuerpo, una manifestación del espíritu, ¿no? De la intimidad. Y que ahí ellos se habían encontrado como su forma de relacionarse con Dios. Que eso se da en el podcast, ¿no? Pero no es el objetivo como principal del podcast, ¿no? El objetivo principal del podcast era cómo podemos vivir vidas más humanas, porque creo que las que vivimos son vidas frustradamente humanas, o sea, que intentan sobrepasar lo humano por sus propias fuerzas, ¿no? En esa escalera, en esa torre de Babel que yo vivía de intentar conquistar la felicidad, que eran vidas en las que reconocían el abrazo gratis a través de distintas cosas, ¿no? A través de la lectura del Principito, a través de la maternidad, a través de pues, las artes, a través de la filosofía y los libros, pero en el que reconocían que había más de lo que ellos... que había más peso en sus vidas de lo que recibían, de lo que conquistaban. ¿Te has saciado? Y había una búsqueda sincera. ¿Eh? ¿O tienes necesidad de hacer más? ¿Te has saciado esa sed de conocimiento, esa sed de encontrar personas que están viviendo ese momento desde la parte humana, como has explicado? ¿Te has saciado o tienes una necesidad de hacer una temporada más? A mí me encantaría hacer una segunda temporada, pero quiero hacerla despacio. O sea, yo tenía en contra de los cánones que se habla del mundo podcast, claro. Hay que publicar cada semana. Y publiqué en verano, que en verano te dice todo el mundo que no publiques. Que no publiques. ¿No? Porque todo el mundo está en la playa y dije, me da igual que esté en la playa. O sea, porque precisamente esto es algo, yo creo mucho que el podcast es una cosa que perdura en el tiempo y que no hace falta escucharla ya, ¿no? Y que ya llegará la gente cuando tenga que llegar. Yo siembro, ¿no? Que... pues pongo mis talentos en juego, siembro y que den fruto cuando tengan que dar fruto. O sea, no lo hago para conseguir una reputación, no lo hago para conseguir un fruto. Luego es muy bonito ver que lo da, pero
sí que me gustaría hacer en el futuro otra segunda temporada, pero cuando yo crea que va a dar fruto. O sea, que yo crea que puede dar fruto, no que dependa todo de mí, pero que yo tenga conversaciones que diga merecen la pena. Y sí que tengo una lista enorme de gente con la que me apetece hablar, pero a mí no me gusta sentarme a hablar con alguien sin pararme mucho a preparar esa entrevista, sin pararme mucho a sí, hacerlo con cuidado, ¿no? Porque quiero que cuando alguien se siente conmigo y me vaya a abrir su corazón, ¿no? Como haces tú esta propuesta, pueda coger yo bien lo que él me cuente, ¿no? Entonces, eso requiere que podamos tener tiempo para grabar, que yo pueda prepararme bien la entrevista y que, bueno, a medida de lo posible, también como tengo pocos medios, que tenga tiempo para editar, para quedar con esa persona. Entonces, bueno, se tienen que dar una serie de cosas. El año pasado, como no tenía un contrato laboral, sí que trabajaba, no tenía un contrato, o sea, en este sentido, ¿no? De que el trabajo es poner tus dones en juego. Yo consideraba que trabajaba, pero no tenía como restricciones laborales. Podía dedicar mucho de mi tiempo a eso. Ahora que estoy trabajando, no tengo tanto tiempo. Pero sí que tengo intención de grabar. De hecho, tengo que grabar algún episodio de la segunda temporada que no sé cuándo se publicará. O sea, a lo mejor es en un mes o a lo mejor es en 6 meses o en un año. O sea, no tengo ninguna prisa. Pero creo que la búsqueda nunca termina, si es honesta. Por eso que te decías de la confianza al principio, o sea, que tú puedes tener experiencia de algo, pero luego hay un momento en el que siempre la realidad te interpela, ¿no? Porque estamos llamados a vivir en el presente, no en el pasado. Y el pasado sirve para hacer memoria, para volver a pasar por el corazón, pero para volver a pasarlo ahora. De si volveremos, no sé cuándo, pero volveré. Oye, te iba a preguntar, me has contado que, como experto además, que has hecho una búsqueda intensa e intensiva. Yo te he estado leyendo siempre. No sé si experto, pero... Sí. Bueno, por lo menos doctor eres. Eso doctor, sí. Eres. No de los que te salva la vida cuando alguien se atraganta, pero de lo que estamos hablando, del mundo del podcast, sí que lo eres. Y te iba a preguntar, antes has mencionado que, por ejemplo, el tema de la religión, pues que no hay tanto podcast. Hay podcast cristianos, hay muchos. Yo he hecho una búsqueda y hay muchos, pero que hayan ganado la consideración de más conocidos, más famosos, mainstream, como lo queramos llamar, me da igual. Pero que decir, no hay tantos, ni tantos que toquen ciertos aspectos más espirituales, filosóficos. Si los hay, es sobre la religión particular de, pues, no sé, lo que has dicho, ¿no? Testigos de Jehová, pedrastia en la iglesia, no sé qué, no sé cuántos. Pero no hay un podcast religioso así que realmente que pegue tanto. ¿Y esto por qué? Siendo los hispanohablantes mayoritariamente cristianos, por así decirlo, ¿por qué no, en tu opinión? No te voy a pedir datos, en tu opinión. No lo sé. O sea, creo que tiene parte de que el cristiano no tiene por qué, pero es muy legítimo, vivir buscando el éxito aquí, ¿no? Sino que lo más importante de una vida cristiana es vivir de verdad, queriendo vivir según lo que pues Dios ha puesto en el corazón, ese deseo de plenitud, y el cristiano va cayendo en la cuenta de que lo importante es esa plenitud total, ¿no? Lo mejor posible aquí en la tierra y también en el cielo, pero que no se confunde con el éxito terrenal. Entonces, igual los cristianos no sepan tanto hacer estrategias de marketing o ser superventas. No tengo ni idea, ¿eh? Hay muchos que sí. No sabría qué decirte. A mí me parece... Yo intento no vivirla así, pero... A mí me parece que por ahí peca todo el mundo. Y si no pecar, al final tienes que hacer un poco el ritmo de... Pero es que a mí me ha sorprendido, porque cuando me puse a hacerla un poco la búsqueda, dije, pues es que no... O sea, te encuentras cosas, pero no sé. Y luego hay cuentas de Instagram, por un tubo, no sabía que existía ese mundo de influencers católicos, o sea, me quedé un poco loco. Pues, tío, hay un montón. Sí. No, yo sigo muchos podcasts
que hablan de cultura desde el ámbito católico, sin tener que ponerte una bandera, ¿no? Como, oye, soy del Real Madrid y del Barça o soy católico, ¿no? Pero que cuando tienen que decirlo lo dicen, ¿no? ¿Aquí se dicen nombres de podcast o no? Sí, claro. Yo digo, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me acompaña mucho y es de lo que más escucho, ¿no? Club Dalroy, que es un podcast que hacen profesores de Humanidades y Filosofía de la Francisco de Vitoria, de la Universidad Francisco de Vitoria, que hablan de muchos temas, entre ellos lo cristiano, pero lo cristiano como es, ilumina todo. Yo fui a esa universidad. ¿Qué profesores? ¿En serio? Tengo curiosidad por saber qué profesores. La verdad. Pues voy a quedar fatal porque nunca me sé los nombres. O sea, yo les escucho feliz. Pero son de humanidades. Don Manuel de la Chica, que no se acuerda de los presentadores, los hosts de los podcasts. No, es que son escucha. 3 y ahora además en la nueva temporada a veces han metido algunas voces nuevas, entonces a veces son 4 o 5. Entonces, de humanidades. A mí me dieron clases de humanidades Javier Mula. Hay uno que se llama Javier Hipólita o algo así. O algo así. Javier pues algo. ¿Javier Mula? ¿Puede ser? No me suena. Y luego hay uno argentino que también es profesor de filosofía. Hay unos cuantos. ¿Ángela Cejas? No. ¿Tampoco? Pues entonces ya se acabó mi lista de profesores de humanidades que recuerdo. Que fue hace 20 años, A lo mejor no estaban, Yo acabé la universidad hace 20 años, o sea que... Pues ellos ya van por la 4ª o la 5ª temporada, o sea, es un podcast como que ya lleva su recorrido y es más de cultura. Luego me gusta mucho lo que hace Javi, el de @no tengo ni idea, que es un podcast también que se dedica a buscar, que es también antiguo alumno de la Francisco de Vitoria, o sea que de ahí son gente buena. Hemos salido todos del mismo sitio. Muchos alumnos de allí. Luego me gusta mucho lo que hace Josué Moreno, que es un filósofo y teólogo evangélico, y tiene un podcast también de charlas que creo que hace cosas muy buenas, que se llama El Cafetal, su podcast. Entonces como que hay podcasts de este estilo. ¿El Cafetal es un video podcast o es un podcast? Cafetal. Es un video podcast. Empezó como podcast y luego se quedó como video podcast. Sí. Ahí entrevistó hace poco a Javi Lorente. Sí, que se hizo viral. Sí, lo he visto. Lo he visto. Sí. Pero no sabía. O sea, que hay como un mundillo ahí de... Hay un mundillo ahí de cultura cristiana que es muy interesante. Y que creo que cuando... Bueno, a mí el problema es cuando más me interpela es cuando no me tienes que convertir todo lo cristiano en homilías, ¿no? o ser hablando para mi propio público, sino que si de verdad me creo, ¿no? Que esta es la verdad impregna todas las verdades, ¿no? Entonces, pues puedes hablar de cultura, puedes hablar de familia, puedes hablar de deseos, puedes hablar de sexualidad, puedes hablar de lo que te dé la gana. Sin necesidad de ir con el cajón para subirte al púlpito y soltar la chapa. Exacto. Y luego obviamente hay podcasts que tienen otra, pues yo qué sé, podcasts de sacerdotes o no, que son más reflexiones en torno al evangelio, ¿no? Yo ahora produzco un par y uno de esos... Venga, uno de los podcasts que produzco... No, dale. Le doy, ¿eh? Sí, claro. No, uno de los podcasts que produzco se llama La Espiral del Gozo, y La Espiral del Gozo es una tertulia que montamos entre un sacerdote que es muy bueno, que sabe de estos sacerdotes que escuchas y te dices, no he escuchado a una persona tan sabia. Vamos, no porque me hables solo del Evangelio, sino que es un tío que sabe 7 idiomas, arameo, hebreo, ruso, árabe. ¿Qué dices? De lo que quieras, vamos. Y sabe muchísimo, es de los tipos que más sabe del mundo, de Pavel Florensky, que es uno de los teólogos rusos más importantes del siglo XX, y ortodoxo, o sea, no tiene por qué ser católico, ¿no? Pero él coge el Evangelio desde esas raíces arameas y hebreas y coge los manuscritos que hay del siglo I en esos idiomas, ¿no? Que a nosotros la versión que nos llega de la Biblia es la del latín, griego, ¿no? Todo el canónico romano. Pero hay otros cánones que pertenecen a las iglesias caldeas, rusas, sirias,
que también son cánones válidos, ¿no?, en la Iglesia y que tienen obviamente traducciones distintas de algunas cosas. Y son idiomas que juegan mucho todo el Oriente, ¿no?, cristiano y no cristiano, con el simbolismo. Entonces, sabe interpretar muy bien este sacerdote los símbolos del Evangelio. Entonces, hacemos un podcast en el que él va analizando los símbolos del Evangelio, va desentrañando todo el significado que hay ahí, pero luego hago otro podcast que es de poesía y pues hay poetas que me interpelan que son católicos y otros que no, pero obviamente mi mirada, sin tener que hacerla explícita, es la mirada de una persona católica. Y si me la intentara quitar sería deshonesto con mi audiencia y sería deshonesto conmigo mismo, creo. La cuestión es por qué. Es como si yo, no sé, cuando daba el tráfico en Madrid me tenía que quitar el sello de católico. La verdad es que no soy yo. Aquí para lo bien, para lo mal, mismo. La pifio o dejo de pifiarla igualmente. Claro, soy Manuel de la Chica y pues yo miro el mundo así y tengo estas preguntas, ¿no? Pues supongo que eso impregna, igual que en el podcast de Recontra Humanos, pues mi mirada católica impregnará mis preguntas, ¿no?, y mis inquietudes. Pero eso no significa que te tenga que hacer preguntas sobre Dios todo el rato. Hombre, eso sería ser un poco intensito, ¿eh? Chapas, sí, sería muy chapas. Fíjate que me acuerdo que había un sacerdote que decía, que no lo leí en redes sociales, que decía, vale que seas sacerdote, vale que tal, que me veis en la parroquia, pero si me tenéis que hacer un regalo de cumpleaños, no hace falta que sea algo cristiano. Me gusta el jamón, me gusta ir al fútbol, me gusta la música, me gusta tal. Oye, por cierto, quiero preguntarte por una actividad que me pasaste sobre, precisamente hacéis un análisis del disco de Rosalía, que me pareció, o sea, decir que os lo habéis montado entre varios expertos, rápido y tal, pero decir, ostras, eso es, ojo, eso es marketing, pero decir, ostras, sí, ¿cuál fue? Sí. Dame algunos de los highlights de las conclusiones que se pudo llegar en torno a ese disco. El disco es bueno, ¿a ti te pareció bueno, obviamente? Yo no voy a discutir si es bueno o no. Es buenísimo, a nivel musical es increíble. O sea, Rosalía siempre es una persona que interpela. Y a mí una persona que interpele me parece buena, ¿no? Y lo que hicimos en ese evento fue intentar analizar el disco, bueno, juntar a expertos de la psicología, de la producción musical, de la teología, de la filosofía, que escucháramos juntos el disco y reaccionáramos un poco ante él, ¿no?, lo que nos suscitaba. Salieron diferentes opiniones, ¿no?, de si es más cristiana, menos cristiana, que me interesan a mí menos. A mí lo que me interesa por esa búsqueda de lo humano es que me parece que el disco de Rosalía es un disco, eso, aparte de que musicalmente es descomunal, o sea, que es un disco que escuchas de principio a fin, que lloras, que te ríes, que te juega con el humor. Me parece un disco como, y lo dice en la primera canción, ¿no?, en la de Sexo, Violencia y Llantas, que está queriendo conciliar el amor al mundo y el amor a Dios, ¿no? Y esa es la tensión por excelencia, ¿no? Y me parece que es una búsqueda súper honesta de Rosalía por encontrar una respuesta a eso. Y súper honesta también con su darse cuenta que hay una cosa en el corazón, que hay algo de aquí que no lo llena, que hay una búsqueda del amor de aquí que siempre se queda, no, digo del amor, pero de otras cosas, que siempre se queda insatisfecha, y que es lo que ha dicho ella en alguna entrevista, ¿no?, que hay un hueco del corazón que es infinito y que quizás lo rellena Dios, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un disco muy honesto con lo que vivimos en el siglo XXI. Bueno, que es el corazón del hombre de siempre, pero que en el siglo XXI, como tenemos más posibilidad de adquirir ciertos bienes, lo que vive en el corazón, ese deseo insatisfecho, se repite más, ¿no? Porque yo adquiero un bien, adquiero otro. Quizá hace 100 años o 200 años no adquiríamos tantos bienes, ¿no? Y bueno, esta es la vida que me ha tocado y ya como que soporto esta insatisfacción como un hecho que me es dado. Pero
el hombre del siglo XXI yo creo que es más consciente de esa insatisfacción, porque lo repite una y otra vez. A mí me está recordando, leía, bueno, ahora mismo el algoritmo de Instagram simplemente me da cosas acorde a la edad de mi hija, ¿no? Tiene 3 años, entonces cuando era bebé me salía cosas de bebé, cuando tal. Fíjate que por una vez te voy a decir que porque gracias a eso he conseguido muchas cosas y dicen, anda, mira qué interesante, porque ahora me van saliendo consejos para la paternidad de expertos a medida que va creciendo mi hija, ¿no? Lo tiene bien calculado. Gracias, Mark Zuckerberg. Pero en una de esas recomendaciones decían que no es que tu hijo sea distraído, no es que tu hijo o tu hija sea, bueno, pues dispersa, es que tiene demasiadas cosas y a veces es mejor tener menos. Si tú a tu hija, en vez de 40 juguetes para elegir, que está muy bien que ella pueda elegir, le quitas 38 y le dejas 2, va a centrarse más en esas 2 y va a estar más tiempo con esas 2 o solo con una de ellas mucho más tiempo que si tiene 40. Y yo creo que en cierto sentido esto es un poco lo que estás comentando también, ¿no? Esa búsqueda primero, y volvemos a la conversación al inicio, es muy bonito, es como las pelis, en cuando que vamos todo como queriendo consumir, hacer, estar en todo, y como decías en tu podcast, en el episodio 2 de tu podcast Recontra Humanos, que comentaba de decir, bueno, pues a lo mejor puedo cocinar sin necesidad de escucharme este podcast, ni de ponerme las lecciones de francés, ni de ese exceso de producción que parece que nos empujamos a nosotros mismos a vivir. Yo lo veo un poco por ahí, el que siempre tenemos tantas cosas para rellenar, para como esas pequeñas píldoras de, no felicidad, sino de alegría. Pero que es verdad que luego hay algo ahí al final, cuando quitas todo eso, que dices, es que esto no se llena por muchas cosas materiales que le demos. Yo llego a la misma conclusión, ojo. Sí, o sea que creo que es una búsqueda muy humana y en ese sentido el disco de Rosalía me parece muy humano. O sea, muy religioso, obviamente, porque, no, como decía antes, ¿no? O sea, es que la religión es el intento de unir esas dos tensiones. Pero a la vez muy humano, porque es una cosa que puede experimentar todo el mundo. Y que me parece esto duro, porque... Es duro también, es duro. Porque en el fondo está diciendo que está admitiendo algo que en el fondo, yo por lo menos admito, yo sé que no voy a ser plenamente feliz a nivel humano. Es muy difícil ser plenamente feliz, porque cuando adquieres ese momento de felicidad se desvanece al segundo después. No existe esa felicidad. Y Rosalía, por lo que dices tú, ¿no? Por el análisis que hacéis y por lo que ella dice, es como que no alcanza la felicidad plena y que solo la podrá alcanzar si quizá del lado religioso, del lado de Dios, ¿no? Es eso. Es que para mí se trata de... Es que es lo que has dicho tú, de que uno puede alcanzar, y es verdad, momentos muy felices, o que uno puede pensar que esta es la plenitud de la felicidad aquí en la Tierra. Pero al segundo se van. ¿No? Hay una expresión latina, o sea, del latín, ¿no? De los clásicos griegos y romanos, ¿no? Que dice que post-coitum animal triste, ¿no? O sea, después del coito el animal se queda triste. Y uno puede decir, joder, es que uno puede alcanzar un culmen de felicidad aquí en la Tierra. Sí, pero luego te quedas triste, ¿no? Porque lo que te gustaría es que este instante de felicidad se extendiera por toda la eternidad, ¿no? Y uno pues tiene, yo qué sé, otras necesidades que cubrir, otros huecos del corazón que en cuanto parece que está cubierto, pues ve que le falta otra cosa, ¿no? Y se parece un poco a las vías de Santo Tomás. Religiosa. ¿Te acuerdas tú de las vías de...? ¿Te acuerdas de las vías? Claro. Que una de las vías, no sé, la tercera, ¿cuál era? No me acuerdo. Te estoy hablando desde hace ya 20 y muchos años, o casi 30. Decía eso de la necesidad de trascendencia, ¿no? Decía que el ser humano tiene una necesidad de trascendencia, y quizá aquí estamos hablando de que el ser humano también tiene una necesidad de felicidad plena y perpetua en el tiempo, ¿no? Y constante en el tiempo. Y eso es verdad que aquí no, que yo sepa, por lo menos yo no he alcanzado ese punto nirvánico. Yo no he desarrollado ni creo que pueda vivir. O sea que... No. Oye, una cosa, ¿esto se puede escuchar? ¿Esa charla que la habéis grabado? ¿Se puede La vamos a subir, o sea, no sé cuándo se sube esto, pero la vamos a subir, seguramente mañana, desde que lo estamos grabando hoy, de esa mitad, finales de noviembre. Hoy es 18 de noviembre. Pues 19,
me van a matar. Si llegamos al 19. Pero... Vale. No, entonces sí, no, sobra, pero vamos, sobra. esta semana se subirá, sí. Ah, genial. Bueno, pues lo enlazaré. Como creo que en principio voy a sacar, yo también estoy en contra de los... No en contra, sino que voy a hacer este proyecto como a mí me dé la gana. Claro. Y en vez de subir un episodio todas las semanas, lo voy a ir subiendo de cuando en cuando. O sea que... Oye, Manu, te voy a dar las gracias por todo el tiempo que te he robado, por esta charla tan interesante. Voy a enlazar a tu post del newsletter. No sé si vas a seguir escribiendo la newsletter. No lo sé. Lo mismo. Iremos viendo. Según vaya viendo, o sea, si yo veo que tengo tiempo, a mí lo que no me gusta es hacer algo cutre. Entonces, si veo que creo que puede aportar, aunque sea a una persona, y veo que tengo tiempo para preparar ese, pues como si fuera un regalo, ¿no? Ese post, lo preparo. Para hacer algo cutre no lo saco. Es un poco japonés, ¿eh? Es un poco japonés, pero en el fondo creo que es una cosa muy humana. O sea, que cuando uno quiere hacer un don a alguien, lo que le gustaría es ponerse a sí mismo como don, ¿no? Y... Hombre, yo creo que aunque sea una vez... A mí, yo te lo voy a decir, a mí me ha servido, a mí me ha hecho reflexionar, me gustó mucho, me hizo reflexionar mucho también, por momentos de incertidumbre también en mi vida y tal, y me hizo recordar ciertas cosas y me abrió a nuevos pensamientos. O sea que si te vale que una persona te pues diga gracias por tus dones, pues ya está. Ya está. Pues Manu, gracias ahora también por el tiempo que me has dado. No, a ti. Lo que necesites, aquí estamos. Manu dirige ahora la formación en Soul College, una organización enfocada en la docencia humanista que pertenece a la Fundación Hakuna. Sí, esa organización que tanto está dando que hablar. ¿Por qué no hablé de ella con Manu? Bueno, pues porque me interesan otras cosas de él. Ya hay mucho en redes sobre este tema y si lo necesitáis, vale, haremos un especial sobre el asunto. Sí que os tengo que pedir un favor. Dadle 5 estrellas desde donde estéis escuchando este podcast y compartirlo con quienes consideréis que pueda interesarle. También recordaros que me podéis apoyar económicamente mediante la newsletter. Hay algunas personas que me han pedido que grabe la lectura del Evangelio y cosas así como extra. Bueno, sinceramente creo que lo haría mejor un sacerdote o una religiosa, pero si sois muchos, algo haremos. Ahora sí, que Dios os bendiga.